Vamos a reiniciar la exposición de la doctora Indira acerca de la sistemática de triaje. En aras de docencia, por favor, doctora Indira, podemos volver a empezar desde el inicio, porque creo que al principio ningún participante ha podido escuchar su brillante exposición. Ok, ok, no hay problema. Muy bien. Ahora sí, otra vez nos ponemos en modo triaje. Qué bueno que ya se hayan podido unir. Nos llamaba la atención que no tuviéramos la compañía de todos aquellos que nos acompañaron en la sesión pasada, pero no hay problema. Volvemos a empezar. A ver. Mientras la doctora Indira activa su presentación, recordar a los señores participantes que sus preguntas van a ser resueltas al final de las dos exposiciones que tenemos hoy día. Pueden ir escribiéndolas en el chat para ir anotándolas y resolviendo sus dudas, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, buenas tardes. Continuamos. Recordamos que estamos en la sesión correspondiente a triaje. En la sesión pasada hablamos de las generalidades de triaje, donde hablamos un poco de en qué consistía, ¿no? El triaje, ¿no? Es el proceso que nos permite escoger, valorar y priorizar a aquel paciente que según su condición debe ser atendido en primera instancia. También recordemos que aquí vamos a utilizar aquellos instrumentos que hemos repasado dentro de la evaluación inicial que hicimos en la primera parte de la sesión pasada. Quiero compartirles este esquema propuesto en nuestro manual de triaje, trabajado por el grupo de triaje del instituto, donde muy parecido a aquella propuesta, porque nuestra base teórica está en la sistemática del canadiense y la de española. Proponemos que se haga la evaluación a través de 7 pasos. Este sería el esquema final una vez realizados estos 7 pasos. ¿Por qué es importante hacer una sistemática? Porque nos permite un ordenamiento para realizar este proceso, para que nada se nos pueda escapar, entre comillas, para que cada paso podamos realizarlo de manera secuencial si el paciente, su condición así lo permite, y que valoremos en cada punto ciertas especificaciones para que podamos luego configurar y finalmente cumplir el objetivo de priorizar al paciente según su gravedad. Empezamos en este esquema con 7 pasos con la evaluación inicial, salta a la vista, un instrumento conocido por todos nosotros ya como el triángulo de evaluación pediátrica, y aquí de manera paralela evaluaremos ambiente seguro y tamizaje de enfermedades infecciosas. Cada punto, no se preocupen, lo vamos a desarrollar con mayor amplitud en las siguientes diapositivas. Paso 1. Paso 2, hacemos la evaluación subjetiva, donde rescataremos signos y síntomas motivados a explorar y a rescatar el signo síntoma guía. La evaluación objetiva, aquí más conocida por todos nosotros, porque aquí ya utilizamos aquellos instrumentos como por ejemplo las funciones vitales y otros aspectos a evaluar que vamos a determinar o llamar modificadores. Y luego, en el paso 4, haremos la categorización, es decir, colocaremos la prioridad del paciente, y como lo recordábamos dentro de las funciones de triaje, la categorización por sí sola no tiene una cierta utilidad si no asignamos dónde va a ser atendido este paciente y qué recursos va a usar. Hacemos intervenciones iniciales, si así lo permite, llamado triaje avanzado para algunas latitudes, y este proceso lo realizamos en 3 a 5 minutos. Y no olvidamos el último paso, que es el paso 7, la reevaluación. Recordemos que también aquí estamos enmarcados en la sistemática de evaluar, identificar y intervenir. Muy bien, empecemos entonces con el paso 1. Paso 1, triángulo de evaluación pediátrica con sus 3 lados relacionados a la apariencia, lado neurológico, al trabajo respiratorio y a la circulación cutánea, con todos los puntos y metodología que hemos aprendido en la sesión pasada. Aquí valoramos de manera paralela el ambiente seguro, porque aquellos quienes evaluamos no nos podemos convertir en víctimas. Valoramos las medidas de bioseguridad ante la exposición de sangre, fluidos, agentes tóxicos u otros microorganismos. Recordemos
que nosotros, los que realizamos triaje, somos el personal de primer contacto con el paciente, hacemos el field look, hacemos la evaluación al arribo del paciente, por lo tanto, tenemos que tener un ambiente seguro, estar protegidos nosotros y valorar el espacio donde nos vamos a evaluar a todos aquellos pacientes. Y eso en relación al tamizaje de enfermedades infecciosas, principalmente aquellas respiratorias, aquellas de antemano, cuando llega el paciente los podemos ver, o aquellas que podemos rescatar a través del informe o autoinforme del paciente o del familiar de manera verbal. Esto fue muy útil como triaje diferenciado que hacíamos durante la época del COVID para poder aislar o separar a aquellos pacientes que así su condición infecciosa lo determinaba. Una vez realizada la evaluación inicial como paso 1, podemos ya tener una prioridad previa basada en el triángulo de evaluación pediátrica, que se puede complementar para aquellas prioridades de paciente estable con triángulo de evaluación pediátrica estable, poder continuar la sistemática, y aquí vamos con el paso 2. El paso 2 tiene que ver con la evaluación subjetiva. ¿Qué evaluamos en la evaluación subjetiva? Miren ustedes, conocido ya por nosotros, el llamado sample. El llamado sample nos va a permitir hacer una evaluación o una entrevista dirigida, rápida, enfatizando en el motivo de consulta para hallar o rescatar los signos y síntomas guía que nos van a configurar las exploraciones posteriores que vayamos a hacer al paciente. ¿Qué preguntamos acá? El motivo de consulta. ¿Cuáles son los signos y síntomas que trae el paciente? Para la S. Para la A preguntamos por alergias. Para la M preguntamos qué medicamentos ha estado recibiendo el paciente, las dosis, recuerden ustedes. Patologías previas, importante, porque eso nos va a configurar otra imagen del paciente, otro panorama cuando evaluamos al paciente. Ingesta de alimentos, qué alimentos ha ingerido, en qué momento, a qué hora. Y aquel evento asociado que trajo el paciente a la emergencia y por el cual lo tenemos frente a nosotros. Entonces, paso 1, evaluación inicial. Paso 2, evaluación subjetiva. Paso 3, el paso 3 hace relación a la evaluación objetiva. Miren ustedes que recién en el paso 3 hacemos uso de algún instrumento. Hasta aquí solo hemos escuchado y hemos visto. Recuerden ustedes, aquí ya podemos utilizar instrumentos como para tomar las funciones vitales. A veces hacemos sinónimo entre triaje y funciones vitales, y recuerden ustedes, y espero que quede eso claro y subrayado, no es lo mismo. No es lo mismo hacer triaje y tomar funciones vitales, sino abarca mucho más porque es todo un proceso. Recordemos también que no es un espacio, por lo tanto no tenemos que estar establecidos simplemente en el espacio donde tenemos la computadora o donde lo hacemos manualmente, sino tenemos que estar afuera, a la llegada del paciente, para poder identificarlo mejor. ¿Qué evaluamos en la evaluación subjetiva? Los llamados modificadores. Aquí tomamos funciones vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura. En algunas escuelas lo que se hace es tomar funciones vitales en relación al signo síntoma guía que retiramos. Por ejemplo, el paciente viene con trabajo respiratorio, rescatamos solo la saturación de oxígeno en la parte de triaje. Ya se configuran o se toman todas las demás funciones vitales en la evaluación primaria, secundaria, en la evaluación primaria principalmente, para seguir explorando. En el caso de nosotros, de la propuesta que hacemos, sí tomamos todas las funciones vitales, porque nos van a dar también información importante como modificador. Por ejemplo, te podemos tener a un paciente que luce con triángulo de evaluación pediátrica estable, de pronto empezamos a tomar la frecuencia cardíaca y resulta que es un niño de 2 años que tiene 160 de frecuencia cardíaca, ¿no? Allí tendremos que hacer un ojito porque algo no está bien. Paciente luce estable, triángulo de evaluación pediátrica estable, pero hay este modificador que puede cambiar su prioridad. Luego hacemos la evaluación neurológica. Recordemos también de paso que la apariencia es el lado más importante del triángulo de evaluación pediátrica, y para la evaluación neurológica lo que vamos a utilizar es el llamado ABDI. Para A de alerta, B respuesta a la voz, D respuesta al dolor y inconsciente. Esto también tiene su correlación con la escala de Glasgow, que también más adelante en la próxima sesión, en la próxima ponencia la vamos a ver. Importante, el dolor. El dolor por sí se puede constituir en un modificador que puede dar por sí sola una prioridad. Un dolor moderado, severo, puede por sí solo dar una prioridad porque en definitiva la apariencia probablemente va a estar alterada, o en definitiva alguna función función vital también va a estar alterada, pero propiamente como dolor, según las escalas del dolor, que también las vamos a ver más adelante, puede configurarse en una prioridad. El estado de hidratación tenemos que valorarlo, que también es un modificador. Las displasias sanguíneas, aquellos pacientes con enfermedades hematológicas o oncohematológicas, aquellos pacientes que tienen comorbilidades como neurológicas, neuroquirúrgicas, cardiovasculares, también son importantes modificadores que pueden llevarnos a modificar la prioridad hacia un nivel superior.
Y importante, los mecanismos de lesión traumática. Es diferente que uno vea a un paciente que lo ve con triángulo de evaluación pediátrica que se ha caído del segundo piso. Dios los protege, pero tenemos que tomar en cuenta, y por eso es importante que el personal de triaje haga una exploración, pregunte al respecto. Y entre paréntesis hemos puesto a la edad un modificador muy importante. Es diferente que sea un neonato, un lactante mayor, un lactante menor, un adolescente. Y en definitiva, esa condición ya la pone como un modificador si en caso la presenta. Entonces, paso 1, triángulo de evaluación pediátrica, evaluación inicial, tamizaje de manera paralela, tamizaje de enfermedades infecciosas con ambiente seguro. Paso 2, evaluación subjetiva con el sample. Y paso 3, evaluación objetiva con los llamados modificadores y rescatamos el tema de la edad. Con todo ello, estamos preparados para categorizar al paciente. ¿Qué significa categorizar? Colocarle la prioridad del paciente. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4, prioridad 5. Así como lo vimos en la sesión pasada. Una vez que hemos logrado configurar la prioridad, si tuvimos una prioridad previa con el triángulo de evaluación pediátrica, con esta ya en definitiva, complementando con evaluación subjetiva y objetiva, ya podemos tener una prioridad final. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer el paso 5. El paso 5 es ¿qué significa? La asignación del lugar donde va a ser atendido el paciente, que en definitiva va a tener también aquellos recursos que lo necesita. Es el área de atención, shock trauma, observación, tópico de cirugía, tópico de pediatría o sala de espera, o simplemente a continuar con recomendaciones a evaluación de manera ambulatoria. Una vez terminado esto, tenemos un tiempo determinado máximo de intervención según prioridad, que también lo vamos a revisar y lo hemos visto en la sesión pasada, ¿no? Una prioridad 1 es de atención inmediata, una prioridad 5, aquella que puede ser atendido de manera ambulatoria. Ojo, es tiempo máximo de intervención. ¿Qué significa? Que para una prioridad 4 tenemos un tiempo máximo de intervención de 60 minutos o de 1 hora, y si tenemos pacientes o no tenemos pacientes en la emergencia, no significa que va a esperar hasta los 60 minutos, sino es el tiempo máximo de intervención para la atención de dicho paciente. Y en el paso 6, la intervención inicial, que hace referencia a aquellas medidas generales y farmacológicas que podamos realizar de antemano, el manejo del dolor, el manejo de la fiebre, colocar alguna inmovilización en caso de traumas o fracturas, por ejemplo. Y después tomar en cuenta que esto, ¿cuánto tiempo nos toma? De 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos, miren ustedes. Nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de todas las capacitaciones que hemos realizado a nivel de Lima, que incluso en el minuto 1, minuto 2 ya todos tienen configurada una prioridad. Sin embargo, todavía nos falta entender que ante una prioridad lo que tenemos que hacer es intervenir. A veces esperamos terminar todo un proceso para recién hacer la intervención. Recuerden que esto está dentro del marco de la sistemática de atención, que significa evaluar, identificar, intervenir en cada paso. Evaluar, identificar, intervenir, eso tiene que estar en nuestra mente y siempre presente. 3 a 5 minutos, y sin olvidar el paso número 7. ¿Cuál es el paso número 7? Es la reevaluación, recordando también que la condición del paciente puede cambiar minuto a minuto, segundo a segundo. Presenta un vómito adicional, una diarrea, unas deposiciones adicionales, y la condición del estado de hidratación y quizá del estado neurológico pudiera cambiar, por ejemplo, para graficar este punto. Muy bien, ahí lo tienen de manera desarrollada, la sistemática en 7 pasos. Vamos a pasar a describir cada ítem que aquí hemos mencionado. Y empezaremos con la evaluación subjetiva. Dijimos que la evaluación subjetiva está en relación estrecha con el motivo de consulta. ¿Para qué? Para identificar el signo o síntoma guía que nos va a llevar a configurar al paciente y hacer las exploraciones que a continuación las necesite. Aquí en la evaluación subjetiva vamos a mencionar algunos motivos de consulta, signos y síntomas más importantes. Hay muchos, pero los que hemos considerado es los que les vamos a mencionar. En la parte respiratoria, aquellos pacientes con tos, estridor, dificultad respiratoria. Recuerden ustedes que ya con un paciente con un estridor, ¿cómo está su triángulo de evaluación pediátrica? Alterado. ¿En qué parte? En el lado del trabajo respiratorio, por ejemplo. En la parte digestiva, no soslayemos a aquellos pacientes que vienen con diarreas, con vómitos, con dolor abdominal. Son pacientes que según vayamos haciendo las evaluaciones y según sus tiempos de espera, incluso su condición puede cambiar.
La parte neurológica, aquellos pacientes con alteración del sensorio. Recuerden que el triángulo de evaluación pediátrica nos dice que el lado de la apariencia es el lado más importante. Aquellos que vengan con convulsión activa, no hay vuelta que darle, pero aquellos pacientes también que hayan venido con convulsión que ya ha parado, aquellos que vienen en posictal, por ejemplo, con historia de convulsión, también tenemos que tomarlo en cuenta. Aquellos lactantes pequeños que vengan por irritabilidad, por ejemplo, por cefalea. En la parte cardiovascular, pacientes con taquicardia. En la parte dermatológica, echarle un ojito a aquellos pacientes que vienen con petequias, que vienen con púrpura, que traen abones asociados, por ejemplo, incluso a angioedemas. En la parte de otorrino, aquellos pacientes que vienen por cuerpo extraño. ¿Dónde está el cuerpo extraño? ¿A qué hora ha sido? ¿Qué síntomas se han asociado a esa presencia del cuerpo extraño? En la parte oftalmológica, no olvidar el trauma ocular. El trauma ocular es un signo, es un síntoma que hay que tomar en cuenta, que puede configurar también una prioridad mayor según los hallazgos que veamos. Y no soslayemos y no olvidemos aquellos signos y síntomas que traen psiquiátricos, la ideación suicida, la alteración del comportamiento, son aspectos que tenemos que tomar en cuenta dentro de la priorización que hacemos en la emergencia. También la fiebre, recordemos que es una de las causas más importantes por el cual el paciente acude a una emergencia. La fiebre, tomemos en cuenta en qué contexto está, en qué grupo está, el grupo etario está, en qué paciente, con qué patología la presenta, ¿ok? Es importante porque a veces, como a todas las madres o padres, nuestro niño con fiebre, así tenga 10 años, es un niño que va a hacer una emergencia y que en muchos de los casos no se va a tener meningitis, por ejemplo. Por eso es tan importante que el personal de triaje esté preparado, con conocimiento de las patologías más comunes en esta parte pediátrica, que pueden estar en relación y lo que significa propiamente la fiebre, para tanto conservar uno la tranquilidad como darle tranquilidad a aquel paciente o a aquel familiar que trae acompañando al paciente. En la parte genitourinaria, no dejemos pasar a aquellos pacientes con dolor testicular, el tiempo cuenta para ellos, aquellos pacientes con parafimosis o aquellos pacientes con ginecorragia, más aún si tienen patologías asociadas. Aquellos pacientes con trauma craneal, torácico, abdominal, pélvico, incluso aquellos pacientes con trauma facial, ocular o dental, pacientes que tienen una luxación del dientecito, una abulsión del diente, no pensemos que porque solo es de la parte dental no tiene importancia y no tiene una valoración de prioridad dentro de nuestra sistemática de triaje. Aquellos pacientes con quemaduras, la quemadura, el solo hecho de presentar quemadura, si es una quemadura de poca extensión, de extensión mayor, como por ejemplo aquellos grandes quemados, el solo hecho de presentar una quemadura ya configura una prioridad para el paciente. Y ya veremos cómo es que puede repercutir ello cuando son pacientes gran quemados, por ejemplo. Intoxicaciones, ver qué sustancias han ingerido, los mismos medicamentos, qué dosis han podido ingerir, cuáles son dosis máximas, sus dosis mínimas, para que podamos saber si es que ese paciente está en riesgo realmente o es potencialmente un niño que se puede descompensar. Y la violencia sexual, a veces vienen pacientes, niñas, niños que han sido sometidos a violencia sexual. Recuerden que es una prioridad de atención que amerita que podamos hacer una intervención, porque no podemos poner a la víctima donde pueda estar su abusador, donde pueda estar la persona que le ha provocado esta situación, esta circunstancia. Y bien, entonces más o menos hemos repasado cuáles son los signos y síntomas o motivos de consulta que los traen a emergencia a los pacientes y que debemos estar muy atentos. Y en la evaluación objetiva, muy conocida por nosotros, sobre todo en aquella relacionada a la toma de funciones vitales, son los llamados modificadores. ¿Por qué? Porque van a modificar la prioridad. Su presencia va a hacer que se modifique la prioridad. Es lo que les comentaba respecto a que el paciente que tiene su triángulo de evaluación pediátrica estable, pero cuando tomamos una función vital como la frecuencia cardíaca, por ejemplo, que no haya ninguna condición que haga que haya su alteración y la tiene con más desviaciones estándar para su edad, son pacientes que van a modificar su prioridad. ¿Okay? Si tienen un triángulo de evaluación pediátrica y para allí tienen, por ejemplo, una prioridad 4, ese paciente con alteración de uno de sus modificadores puede pasar a ser una prioridad 3, incluso hasta una prioridad 2. Recordemos la evaluación neurológica con el ABDI, la evaluación del dolor. Hay diferentes escalas para la evaluación del dolor que están en relación a las evaluaciones subjetivas y subjetivas del mismo dolor y según el grupo etario. Todo esto también lo vamos a repasar en la próxima ponencia de esta sesión. El estado de hidratación que les habíamos mencionado y especial atención a aquellos casos de comorbilidad, displasias sanguíneas y mecanismos de lesión
y la edad. Miren ustedes que respecto a los mecanismos de lesión, es importante que todo personal que trabaja en una emergencia y que está asignado al triaje valore los mecanismos de lesión de alto riesgo. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión de alto riesgo? Accidentes automovilísticos, por ejemplo, donde la historia diga que ha sido expulsado del vehículo el paciente, que ha habido una volcadura, que ha habido un tiempo de extracción incluso máximo de 20 minutos, que ha habido muerte de un acompañante dentro del mismo accidente, que haya un impacto mayor de 40 kilómetros por hora habiendo estado sin cinturón de seguridad o mayor de 60 kilómetros por hora estando con cinturón de seguridad, que se haya golpeado la cabeza contra el parabrisas a gran velocidad. Tenemos que preguntar qué pasó, cómo se golpeó, dónde se golpeó, hacia dónde fue el impacto. Si es un peatón o es un ciclista y ha sido atropellado por un vehículo. Cuando hay accidente de motocicleta, si el impacto del vehículo ha sido a velocidad incluso mayor de 30 kilómetros por hora. Cuando al rescate inicial encontramos pacientes con alteración del Glasgow menor de 9 y aquellos pacientes con caídas para menores de 2 años, caídas de 90 centímetros de su altura o para mayores de 2 años, caídas de alturas de hasta mayor de 1.5 centímetros son importantes que tomemos en cuenta. No perdamos la oportunidad en esa entrevista de la evaluación subjetiva que hacemos, preguntar cuál fue el motivo que lo trajo. Tuvo un accidente, ¿qué tipo de se cayó del segundo piso? ¿Y de qué tamaño más o menos uno va viendo de qué tamaño es el niño? ¿O de qué altura se cayó de la cama, del mueble, en fin? Esas cosas tenemos que explorarlas para que no se nos pase, porque a veces pudiera ocurrir que tenemos un triángulo de evaluación pediátrica estable y bueno, como está estable, entonces pasamos de largo algunos puntos que nosotros hemos anotado que uno a uno tenemos que preguntar para responder sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, hacer como un checklist y saber que ahí nos está escapando una información importante. Y miren ustedes, esta lista para aquellos pacientes con comorbilidad y discrasia sanguínea. Que es importante en las discrasias sanguíneas, aquellos pacientes con trastornos hemorrágicos congénitos, aquellos que tienen deficiencias de factores de coagulación, pacientes que padecen enfermedades hepáticas, que sabemos por historia, sí, doctora, es un paciente que tiene problemas de coagulación, a veces las mamitas vienen así, tiene problemas de coagulación, o aquellos niños que toman anticoagulantes, los posoperados, por ejemplo, ¿no? En pacientes con patologías, ojo, aquí tienen que ser patologías de trascendencia. Un paciente con una enfermedad endocrinológica no tiene tanta repercusión dentro de su alteración como para tomarlo como un modificador que efectivamente modifique la prioridad cuando no es una patología de trascendencia. ¿A qué llamamos patologías de trascendencia? Aquellas cardiopatías que tienen importancia dentro de la evolución del paciente, aquellos pacientes que tienen cardiopatías con insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen cardiopatías complejas, aquellas enfermedades neuromusculares, aquellas enfermedades como endocrinopatías, como por ejemplo la hiperplasia suprarrenal congénita, la diabetes mellitus, y importante, aquellos pacientes inmunosuprimidos, con inmunodeficiencias, aquellos pacientes trasplantados o con tratamiento con quimioterapia, inmunosupresores o corticoides crónicos, importante, cuando hagamos la pregunta en el sample, ¿qué medicamentos recibe? Seguramente la mamá nos dirá, ya toma sus inmunosupresores, algunas saben, ¿no? No toma corticoides, porque ya las madres o los padres ya tienen esa información que solamente nosotros necesitamos rescatar en esa entrevista dirigida que nosotros hacemos. Aquellos pacientes oncológicos y aquellos pacientes con nefropatías, uropatías importantes. Y aquí también un paréntesis para aquellos pacientes con discapacidad importante. Es importante que nosotros tomemos en cuenta aquellos pacientes que vienen con autismo, con síndrome de Down, con parálisis infantil y aquellos pacientes con cromosomopatías. Su condición los va a calificar como aquellos pacientes donde la prioridad puede modificarse hacia una prioridad mayor por la presencia de esta discapacidad importante, que en definitiva los pone como pacientes de riesgo. Todo esto para la evaluación objetiva. Y muy bien, vamos terminando esta parte de la sistemática con la categorización, solo para recordar que en la categorización, luego de haber terminado paso 1, evaluación inicial con triángulo, paso 2, evaluación subjetiva con el sample, paso 3, evaluación objetiva con los modificadores, funciones vitales, estado de hidratación, dolor, estado neurológico, discrasias sanguíneas, enfermedades crónicas y con mecanismos de lesión traumática. Y paso 3,
El paso 4, nos preparamos para la categorización. ¿Qué significa la categorización? Ponerle un nombre. Ponerle este paciente es una prioridad 1, este paciente es una prioridad 2, una prioridad 3, una prioridad 4, una prioridad 5. Y recordando, prioridad 1 en relación al color rojo, reanimación. Prioridad 2 es una emergencia, prioridad 3 es una urgencia, prioridad 4 es menos urgente y prioridad 5 es un paciente que es no urgente, y con ello podemos asignarle el lugar de atención y poderle dar la información adecuada al familiar. El paciente prioridad 1 no hay vuelta que darle, es aquel que tiene alterado su triángulo de evaluación pediátrica, sobre todo muchas veces en los 2 o 3 lados, y que requiere una atención inmediata en una reevaluación continua. Aquel paciente que tiene una prioridad 2, color naranja, irá a una sala de observación con monitor disponible o con una observación dirigida. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen cuadros de broncoespasmo, crisis asmática, es importante que durante sus nebulizaciones, su terapia de crisis inicial indicada, estemos monitorizando su condición. Aquellos pacientes prioridad 3, que según el establecimiento podría ir a un tópico general o tópico de pediatría o tópico de cirugía, y aquel con prioridad 4, que va a un tópico de emergencia, una sala de espera, y aquel prioridad 5, que es de manejo ambulatorio. ¿Cuánto es el tiempo máximo de intervención por cada uno? Ya lo hemos venido diciendo. Prioridad 1, intervención inmediata. Prioridad 2, tenemos hasta 10 minutos para la atención de aquel paciente con prioridad 2, ojo. Prioridad 3, hasta 30 minutos. Prioridad 4, 60 minutos. Y manejo ambulatorio para la prioridad 5. Esto es importante, ¿por qué? Porque en toda la entrevista, en toda la comunicación que hacemos de manera empática con el familiar de paciente, le diremos, señora, señor, su niño es una prioridad 4, que tiene un tiempo máximo de evaluación de 60 minutos. Usted va a esperar en tal lugar. Si ocurre, si pasa algo con su niño, por favor háganoslo saber. Y aquellas personas que están con nosotros como parte del equipo de triaje que realiza triaje, por ejemplo, personal técnico que nos puede estar apoyando, siempre estar al tanto si la condición del paciente ha cambiado. Todo esto en cuanto 3 a 5 minutos. Parece largo, pero ahora ustedes van a ver que es muy rápido cuando ya tenemos la sistemática puesta en la cabecita. Y la intervención inicial. Es importante que aquellos pacientes que vienen febriles, que vienen con dolor, vemos el manejo inicial. Podemos darle una analgesia con ibuprofeno, paracetamol, manejar la fiebre. Si vienen con el bracito, a veces las mamás inteligentes le ponen pues el polito para inmovilizar el bracito. Apoyemos a esas medidas iniciales para que el paciente tenga una espera según su tiempo, pero también tenga una intervención que ya vaya manejando lo que vaya a presentar. En el triaje avanzado incluso se van avanzando con ciertos tomas de algunas cosas. Por ejemplo, si viene con trauma se va indicando la radiografía, ¿sí? Pero para nuestra realidad y para nuestra propuesta, las intervenciones básicas y medidas generales. Y el tiempo de reevaluación. Miren ustedes que aquel paciente con prioridad 3 tiene que ser reevaluado cada 30 minutos. Miren la capacidad que tiene que tener aquel personal, por eso tiene que ser el más capacitado, el que mejor conozca el flujo de la emergencia y que tenga más experiencia para poder saber, ¿no? Oye, de pronto pasó y vio a la niñita de rosadito que sigue ahí. Y recuerda, a veces les damos tarjetitas, a veces les damos brazaletes, o a veces los ubicamos en salas separadas y podemos ver a todas las prioridades 3 y resulta que ese paciente llegó 4:30, ya son 5:30 y el paciente sigue ahí. ¿Qué ha pasado? Obviamente ha habido mucha cantidad de pacientes, no ha sido atendido en su tiempo adecuado, pero ¿qué tenemos que hacer? Volver a hacer el triaje de ese paciente, preguntarle, señora, ¿cómo sigue su niño? ¿Ha cambiado? No, doctor, ya presó un vómito más, acaba de ser una diarrea abundante. Su condición puede haber cambiado y por lo tanto su prioridad también, y por lo tanto su tiempo máximo de intervención también, y su tiempo de espera también. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa capacidad tan importante de aquel que realiza el triaje para hacerle el seguimiento a cada uno de los pacientes. Un dato importante antes de estas conclusiones es, en específico, aquellos pacientes con prioridad 1, prioridad 2. Recordemos que nosotros hemos puesto una sistemática para la evaluación de los pacientes, ¿sí? Donde hemos puesto más o menos de manera ordenada 7 pasos. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes con prioridad 1, prioridad 2? Esta sistemática se continúa así, pero de manera paralela a la intervención. No podemos esperar hasta terminar los 3 a 5 minutos que nos toma hacer todo el proceso de triaje, sino de manera paralela ir haciendo la intervención, como por ejemplo poniendo oxígeno, poniendo una vía, manejando un poco, posicionar
todas aquellas cosas que hemos aprendido en la evaluación inicial, las podemos ir haciendo y de manera paralela ir preguntando, ir evaluando, van tomando las funciones, vamos preguntando a la mamá, pero ya estamos haciendo la intervención en el lugar indicado. Un paciente con prioridad 1 va directo a shock trauma y ahí le hacemos todo lo que corresponde. Un paciente de prioridad 2 va directo a la observación y ahí vamos terminando de hacer nuestra sistemática de triaje. Recuerden ustedes, por favor, es un proceso que si bien es secuencial, en aquellos pacientes con prioridad 1 o prioridad 2, esa secuencia se hace de manera paralela a la intervención. Ok, podemos concluir esta parte. Vemos que el triaje es un proceso muy importante. El que realiza el triaje es el más capacitado, lo hemos venido repitiendo, y nos permite una atención oportuna del paciente y optimiza aquellos recursos, como también lo hemos visto. Y es importante, espero que lo hayan valorado y espero que lo tomen en cuenta, que es necesario y importante, como todo aquel triaje estructurado de 5 niveles de atención, que tenga una sistemática, además que sea conocida por el personal de triaje, que sean capacitados en ello, pero no solamente personal de triaje, sino todos aquellos que estamos abocados a la atención de un paciente. Muy bien, muchas gracias. Esperamos al final de la segunda sesión para sus preguntas. Espero que haya para que las pueda absolver. Gracias. Muchas gracias, doctora Endura, por su clara exposición. Este, con, bueno, simplemente para resumir la idea y darle pase a la segunda parte de la exposición. Entonces, la autora Indira nos ha recordado muy claramente este proceso que tiene que ser sistemático, que consta de 7 pasos, ¿no? En el primer paso, el triángulo de evaluación pediátrica, que ya ella nos va a definir algunas prioridades, ¿no? La evaluación objetiva, el segundo paso con nuestro sample, perdón, la evaluación subjetiva. En el tercer paso, la evaluación objetiva, que no solamente son los signos vitales, que son los que más conocemos, sino también hay otros determinantes, como la evaluación neurológica, el dolor, usar las escalas del dolor, el estado de hidratación, la presencia no de enfermedades hematológicas o desgracias sanguíneas, si el paciente tiene enfermedades crónicas y sobre todo en los pacientes con trauma, mecanismos de lesión. ¿No? Y luego de hacer esta valoración inicial, subjetiva y objetiva, tenemos la asignación de prioridades, nos designamos el área de atención y en todo el proceso vamos a hacer reintervención y reevaluación. Entonces, esperemos, o sea, estoy segura que esta exposición ha sido muy, muy didáctica para aclarar este proceso. Vamos a dar pase al doctor Robert Barón para la siguiente exposición con la doctora Grisel Portilla también. Buenas tardes con todos. Estamos muy contentos por la participación de cada uno de ustedes, recordándoles que parte de la experiencia que se permite transmitir a través de este segundo curso de actualización en emergencias pediátricas es que a nivel nacional podamos romper esas barreras de atención del paciente y que se pueda cumplir rápidamente el manejo y la categorización y el lugar de atención que va a requerir este. En esta segunda ponencia tenemos a la doctora Grisel Portilla Uribe. Ella es médico cirujano egresada tanto del pregrado como posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en pediatría. Tiene una maestría en gerencia en salud pública por parte de la Universidad Nacional Cayetano Heredia. Es médico pediatra, miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría y también miembro de la Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica y jefa actualmente del servicio de emergencia de nuestro Instituto del Niño San Borja. Doctora Grisel, bienvenida. Le comparto el foro para que pueda continuar con parte del algoritmo y la categorización de nuestro TRIA. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos y vamos a continuar rápidamente en aras del tiempo con la siguiente presentación. En esta oportunidad, como ya hemos visto de una manera muy didáctica y excelente por parte de la doctora Nivin, hemos empezado a trabajar con todo lo que es el triaje, las generalidades que se vieron en la semana pasada y en esta primera sesión se valoró todo lo que era la sistemática, ¿no? En esta oportunidad yo les voy a hablar acerca de cómo lograr realizar una categorización de la manera más exacta posible a través de un algoritmo que le vamos a proponer. Entonces, nosotros tenemos a nuestro paciente que llega al servicio de emergencia y ya tenemos a nuestro
amigo, nuestro viejo conocido, el triángulo de evaluación pediátrica. Recuerden que es lo primero que tenemos que hacer, la evaluación inicial mediante esta herramienta, teniendo siempre en cuenta de manera paralela el ambiente seguro y realizar el tamizaje de enfermedades infecciosas. Entonces, cuando nuestro paciente llega, nosotros debemos preguntarnos, ¿mi paciente tiene algún lado del triángulo alterado? Vamos a tener dos opciones, ¿no? Que el triángulo está estable, por lo cual nos va a dar la posibilidad de continuar nuestra sistemática. Como ya lo mencionó la doctora Nivín, vamos a continuar con el paso 2, que vendría a ser la evaluación subjetiva, y vamos a hacer énfasis en esa mnemotecnia conocida como sample, ¿no? Recordemos, podemos parecer un poco repetitivos en esta parte, pero es importante para que se nos pueda grabar en la memoria. S de signos y síntomas, haciendo especial énfasis en el motivo de consulta guía, el cual va a dirigir toda nuestra evaluación del paciente. La A de alergias, la M si el paciente recibió una medicación previa, en qué dosis, en qué horario, P de patologías previas, L de libación, en qué momento fue la última ingesta, y E del motivo, el motivo asociado por el cual el paciente viene a la emergencia. Posterior a esto, vamos a continuar con nuestra evaluación objetiva a través de nuestros modificadores, ¿no? Posteriormente vamos a indagar un poquito más al respecto. Pero si la respuesta a mi pregunta acerca de si tiene o no algún lado alterado a mi paciente es sí, dependiendo de cuántos lados y la combinación de estos, nos va a dar una determinada prioridad inicial. Entonces vamos a desglosar un poco este algoritmo. Nuevamente, nuestro amigo el TEP, nuestra evaluación inicial, valoramos la apariencia, el trabajo respiratorio, la circulación cutánea de manera paralela con nuestro ambiente seguro y el tamizaje de enfermedades infecciosas. Nos preguntamos, ¿mi paciente tiene algún lado alterado? Si la respuesta es no, mi TEP va a ser un TEP estable. Sin embargo, si la respuesta es sí, voy a tener un TEP alterado. ¿Qué ocurre si mi TEP es estable? Como ya mencionó la doctora Nivín en las ponencias previas, cuando nuestro triángulo es estable, no vamos a tener una necesidad de una intervención inmediata. Por lo tanto, vamos a poder continuar con nuestra sistemática para poder darle la prioridad más adecuada a este paciente. Si mi triángulo es estable, continúo con el paso 2, que es la evaluación subjetiva, haciendo especial énfasis, recordemos, en el motivo de consulta guía. Nuestra mnemotecnia sample nos va a ayudar en esta parte. Vamos a continuar con la evaluación objetiva haciendo uso de nuestros modificadores, los cuales son las funciones vitales, la evaluación neurológica, valorar si mi paciente tiene o no dolor, si hubo una lesión traumática, cuál es el mecanismo de esta lesión, es un mecanismo de alto o de bajo riesgo, cuál es el grado de hidratación de mi paciente, si tiene o no una disfagia sanguínea, si mi paciente presenta una comorbilidad. Tenemos que tener especial atención con los pacientes lactantes menores de 3 meses. Recordemos que este es un grupo etario con una gran probabilidad de descompensación. Como ya sabemos, toda esta evaluación objetiva se conoce como modificadores. Si mi triángulo de evaluación pediátrica está estable y no tengo ninguno de mis modificadores positivos, puedo decir con toda certeza que mi paciente es una prioridad 4 o una prioridad 5. Pero ¿qué ocurre si es al revés? Si mi paciente tiene alguna de estos modificadores alterados, mi paciente podría tener un triángulo de evaluación estable, pero podría llegar incluso a ser una prioridad 2, 3 o 4. ¿Qué vemos ahora en el escenario de que mi paciente tenga un triángulo alterado? Si mi paciente tiene, vamos a jugar con la cantidad de lados alterados. Si mi paciente tiene los 3 lados del triángulo alterado, pueden ir contestando también ustedes en el chat. Si mi paciente tiene los 3 lados del triángulo alterado, generalmente en esa parte no solemos equivocarnos, ¿no? Paciente con 3 lados alterados, definitivamente es una prioridad 1. Y como ya lo vimos, la prioridad 1, ¿dónde se atiende? ¿En cuánto tiempo la atendemos? ¿Continuamos con nuestra evaluación sistemática? No, en este caso los pacientes prioridad 1 requieren una intervención inmediata y de manera paralela se va continuando con el resto de la sistemática, ¿no? Entonces, el paciente requiere una atención inmediata, ¿dónde? En el área de trauma shock. Y si mi paciente tiene un TEP alterado en 2 lados, ¿qué prioridad le asignaría?
¿Tiene la apariencia más la respiración alterada o tiene el lado de la apariencia y la circulación alterada? También eso es fácil de recordar, podemos decir paciente con 2 lados alterados es una prioridad 2. Y la prioridad 2, según lo que vimos anteriormente, ¿en cuánto tiempo debemos atenderla? ¿Y dónde debemos atenderla? Es un paciente que requiere una atención en un tiempo no mayor de 10 minutos y en un área de observación o en un tópico con monitoreo, ¿no? Recordemos que estos pacientes nos dan un chance de atenderlos dentro de los 10 minutos, pero no podemos pasarnos más, debemos intervenir lo antes posible, puesto que es un paciente con gran riesgo de descompensación. ¿Y qué ocurre si mi paciente tiene el triángulo alterado solo en un lado? Que podría ser la apariencia, o el lado respiratorio, o el lado circulatorio. Como ya sabemos, es un TEP alterado si solamente tiene un lado de manera inicial, solo por el triángulo, lo podría categorizar como una prioridad 3. Pero en este caso, este paciente me da la posibilidad de continuar con mi sistemática sin realizar ninguna intervención previa, porque el paciente no tiene un riesgo inminente de descompensación. Entonces continúo con mi siguiente paso, que es el paso 2, la evaluación subjetiva. Recordemos nuevamente el sample, signos y síntomas, haciendo especial énfasis en el motivo de consulta guía, si mi paciente tiene alergias o no, la M de medicamentos, la P de una historia clínica previa o patologías previas, la L de la libación, en qué momento ingirió los alimentos, y la E del evento que hizo que este paciente llegara a la emergencia. Continuamos con nuestra evaluación objetiva a través de nuestras funciones vitales, la evaluación neurológica, el mecanismo del dolor, mecanismo de lesión traumática, está o no está hidratado, tiene o no una displasia sanguínea y si presenta o no alguna comorbilidad. Si mis modificadores no están alterados, mi paciente continúa con una prioridad 3. No se modifica su prioridad. Sin embargo, si alguno de los modificadores está alterado, este pacientito aumenta su prioridad. Hasta aquí hemos hecho cómo podemos categorizar al paciente de acuerdo a la cantidad de lados alterados de nuestro triángulo. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de cómo pueden modificarnos los modificadores esa prioridad inicial asignada por el TEP. Con respecto a las funciones vitales, esta gráfica solo es para recordarles que en la edad pediátrica va a ser muy diferente de los pacientes adultos, puesto que cada grupo etario, el lactante, el preescolar y el escolar, van a tener rangos de funciones vitales diferentes, ¿no? Y nuestros pacientes cuando llegan podrían estar en el rango normal o en una desviación estándar alterado o en 2 desviaciones estándar alteradas, y esto también podría significar de por sí ya un cambio en la prioridad de nuestros pacientes. Hay que recordar que si por el triángulo de evaluación pediátrica yo le asigné una prioridad y por los modificadores la prioridad es distinta, es mayor, de mayor gravedad, yo debo valerme y debo asignarle a mi paciente la prioridad de mayor gravedad, siempre la que favorezca al paciente. Acá tenemos una tablita que nos indica en qué prioridad podríamos categorizar a nuestros pacientes según las funciones vitales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un niño de 3 años y la mamá me refiere que este paciente que está viniendo su niño con tos hace 1 o 2 días, lo evalúo, tiene un triángulo estable y sin embargo yo le encuentro una frecuencia respiratoria en 32, ¿no? Más o menos chequeo y de repente por el triángulo mi paciente es una prioridad 4 o 5, pero tiene una frecuencia en 32 y por frecuencia respiratoria mi prioridad es una prioridad 3. Entonces este paciente le asignaría yo una prioridad 3. Y acá tenemos, por el contrario, ¿no? Un paciente, por ejemplo, de 8 meses con una frecuencia respiratoria en 12, ¿no? Tenemos una prioridad 2, ¿no? Y esa tablita nos podría ayudar para más o menos identificar qué prioridad le puedo dar a mi paciente independientemente del triángulo de evaluación pediátrica. Y lo mismo ocurre con la frecuencia cardíaca. Acá tenemos un cuadrito en el que más o menos nos va a resumir lo anteriormente mencionado. Es importante ver que
la función vital que valoremos no se encuentra alterada de manera justificada. Ejemplo, ¿no? Paciente con fiebre va a tener taquicardia. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, de 10 años con una frecuencia cardíaca, con una temperatura de 39 y una frecuencia cardíaca de repente en 100, ¿no? De repente ese paciente, si no considero, si no tomo en cuenta que está con fiebre, yo podría catalogarlo como una prioridad 3, pero hay que valorar que el paciente tiene fiebre y eso podría estar alterando esa frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, acá este cuadrito nos puede más o menos resumir eso. Si tengo un paciente con sus funciones vitales normales, o por ejemplo, una taquicardia justificada, digamos, el caso que les mencioné, y la taquicardia está, tiene taquicardia justificada en más de una desviación estándar, en menos de una desviación estándar, va a ser una prioridad 4. Si mi paciente tiene una función vital alterada en más de una desviación estándar sin justificación, sí vendría a ser un paciente con una prioridad 3. Y si la función vital está alterada en más de 2 desviaciones estándar, va a ser una prioridad 2. Con respecto al modificador del estado neurológico, recordemos que el estado de conciencia va a ser un indicador fidedigno, muy fiable de la oxigenación y perfusión cerebral. Entonces, es importante valorarlo de manera adecuada. En el triaje, recordemos que debemos hacer valoraciones sencillas, puesto que no es un tiempo muy largo que tenemos y también no debemos utilizar muchas herramientas. En este caso, nosotros consideramos que la escala más amigable es la escala de ABDI, que va a tener alguna correlación con la escala de Glasgow, teniendo en cuenta que esta última es un poco más tediosa, tiene un poco más de criterios para evaluar, y recordemos que está hecha básicamente para pacientes con traumas. La A qué hace referencia? Hace la referencia a un paciente alerta, un paciente que está despierto, activo y va a responder correctamente a los estímulos. Tiene una correlación con la escala de Glasgow de 15. La B o la V es aquel paciente que responde solo al llamado, a la voz, y puede estar haciendo una correlación con una escala de Glasgow de 13. La D es un paciente que responde a estímulos dolorosos. Generalmente nos damos cuenta, a veces vienen lactantitos o neonatos prácticamente dormidos y solamente reaccionan cuando le hacemos un hemoglucotest, o a veces a algunos pacientes que le hacemos una presión a nivel external. Y la I es de un paciente inconsciente que no responde a ningún estímulo. ¿Cómo valoramos o cómo priorizamos a nuestro paciente? Solo por la valoración neurológica. Nuestro paciente que está alerta va a ser un paciente prioridad 4 o prioridad 5. Pero si nuestro paciente tiene cualquier trastorno del sensorio, así sea el más mínimo, nuestro paciente es una prioridad 2. En este caso, en esta opción, no tenemos pacientes con prioridad 3 o tienen trastorno del sensorio, porque son pacientes que rápidamente se pueden deteriorar. Probablemente los cataloguemos como prioridad 3 y pasó 20 minutos y ese paciente cambió su prioridad rápidamente. Por eso, un paciente con cualquier trastorno del sensorio ya viene a ser una prioridad 2. Podemos tener pacientes que estén despiertos, se los vemos despiertos, sentados en el triaje, pero que no tienen ningún tipo de reacción, solo si los llamamos fuertemente. Ahí recién reaccionan. Eso ya es, podríamos considerarlo un trastorno del sensorio. El paciente que no reacciona a estímulos es una prioridad 1. Con respecto a la alteración de la conciencia, tenemos que hablar acá también sobre las convulsiones, que viene a ser la emergencia neurológica más frecuente en pediatría y por la que generalmente nuestros pacientes vienen con trastorno de sensorio. Entonces, las convulsiones, cuando estas son activas, el paciente llega en pleno proceso de convulsión, es una prioridad 1. Eso sí, nadie lo va a dudar. Cuando un paciente viene en postictal, va a ser un paciente con prioridad 2. Y un paciente que viene asintomático, me refiero a asintomático a aquel paciente que convulsionó dentro de las primeras 6 horas, pero ya llega despierto, activo, alerta, es un paciente de una prioridad 3.
a este paciente no podríamos decirle, señora, su paciente está, su niño está estable, vaya a sacar cita por consultorio externo, porque podría volver a convulsionar. Generalmente esto que pasa en pacientes que han dejado la medicación o que han crecido, que ya la medicación le queda insuficiente y hay que reevaluarlos. Vamos a hablar en este momento acerca de lo que es nuestro modificador del dolor. Antes de valorar las escalas para ver el dolor, es importante que tengamos y que recordemos un poco algunas de las respuestas fisiológicas al dolor y para poder identificar si es un dolor agudo, un dolor crónico y cuáles son los comportamientos asociados a los mismos. Generalmente, un dolor agudo va a venir acompañado de signos simpático-miméticos. Vamos a encontrar aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, la presión arterial. Nuestro paciente va a estar midriático con diaforesis cuando es un dolor intenso, ¿no? El dolor crónico va a presentar las mismas manifestaciones, sin embargo, la intensidad va a ser menor. Nuestros pacientes van a presentar cierto comportamiento cuando llegan a la emergencia que vamos a tener que valorar para hacer una unidad clínica en conjunto con las escalas que vamos a mencionar posteriormente, ¿no? Nuestros pacientitos pueden estar inquietos, agitados, no se pueden consolar, algunos de ellos, la mamá nos refiere que tienen alteración del sensorio, del sueño, no comen, tienen poca capacidad de atención, y también las posturas comunes que podemos ver, ¿no? Los pacientes a veces tienen posiciones altálgicas, posición de flexión, de extensión de las extremidades, giran la cabeza de un lado al otro y no quieren mover el miembro que está afectado. Dicho esto, vamos a revisar un poco las escalas de valoración del dolor. Existen escalas objetivas y escalas subjetivas, que las vamos a utilizar dependiendo generalmente de la edad del paciente. Esta es una escala muy conocida, que es la escala de dibujos faciales. Es una escala subjetiva que vamos a utilizarla en niños entre 3 a 7 años. Utilizamos esta escala en ellos porque los niños de esta edad todavía no saben identificar con precisión la intensidad de una puntuación, por ejemplo. No saben diferenciar de repente entre 5 y 7 cuál es mayor, cuál es menor, por lo cual nosotros preferimos usar esta escala subjetiva de dibujos faciales. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es, podemos asociar las fases con las que viene nuestro pacientito con nuestro modelito de nuestra reglita de dibujitos faciales, ¿no? Y podemos ver en dónde lo podemos categorizar. O asimismo, incluso podemos preguntarle a los pequeños cómo se sienten o que ellos se identifiquen con estos dibujitos. Si vemos que nuestro pacientito tiene una carita sonriente, puede ser un paciente que esté sin dolor o incluso que tenga un dolor leve. Mientras que si es un paciente que está llorando, incluso puede ser que nuestro pacientito tenga un dolor muy intenso o insoportable. Otra escala subjetiva es la escala numérica, que la vamos a utilizar en niños mayores de 7 años, puesto que ellos ya saben identificar la numeración correctamente, y a ellos sí les podemos preguntar, ¿no? Le decimos el nombre del niño, no sé, Luisito, ¿cuánto te duele? Del 1 al 10, siendo 1 casi nada, 5 que te duele la mitad y 10 que te duele muchísimo, ¿cuánto te duele, no? Y ellos generalmente nos van a saber decir más o menos identificar el dolor. Es importante en este momento hacer una asociación, como les digo, una asociación entre la valoración de nuestra escala con lo que sabemos las manifestaciones fisiológicas que va a presentar el dolor, porque muchos niños nos pueden decir que le duele como 10, pero de repente lo vemos con una facies que no es una facies dolorosa, lo vemos tranquilo, sin ninguna posición antálgica. Entonces tenemos que estar muy atentos para poder hacer una asociación clínica y poder darle la graduación adecuada a nuestro paciente. Tenemos además la escala de FLAC. Esta es una escala objetiva que vamos a utilizarla en niños menores de 3 años. Acá vamos a tener ciertos criterios de valoración y le vamos a dar una puntuación que va de 0 al 2 a cada una de ellas. Vamos a valorar cómo es la expresión de la cara. Si no tiene ninguna expresión particular o el paciente está sonriente, es una graduación de 0. Mientras que si el pacientito tiene temor, la mandíbula contraída, es un paciente al que le vamos a dar una graduación de 2. Con respecto a las extremidades, si vemos que las piernitas están en una posición normal, una posición relajada,
tiene una gradación de 0. Si está medio inquieto, está tenso, le damos una puntuación de 1. Si el paciente eleva las piernas, patalea, es un dolor intenso, le damos una graduación de 2. ¿Cuál es su actividad? También vamos a valorar. Asimismo, el llanto, si el paciente no está llorando, si está despierto, está dormido, o si el paciente tiene un llanto constante, con gritos, sollozos, quejas frecuentes, ¿no? Eso nos puede indicar una graduación de 2. ¿Y cuál es la posibilidad del consuelo de ese niño, ¿no? Si el niño está tranquilo o el niño puede incluso ser difícil de consolar o de quedarse tranquilo. Si nuestro paciente tiene una valoración del dolor entre 1 a 3, es un dolor leve, de 4 a 7 es un dolor moderado y de 8 a 10 es un dolor severo. No mencioné, igual acá en los pacientitos también tenemos dolor leve, entre 1 a 3, de 4 a 6 moderado y de 7 a 10 dolor intenso con la escala numérica. ¿Cómo priorizamos según la intensidad de dolor? La doctora Nivin ya lo fue adelantando y vemos que el dolor por sí solo puede darnos una prioridad. Un dolor severo puede ser, es una prioridad 2, porque debemos intervenir muchas veces, y nos pasa frecuentemente a todos, creo, soslayamos este síntoma de dolor, ¿no? Pero el paciente debe ser atendido, debemos ir iniciando lo que se llama el triaje avanzado, ¿no? Iniciando con la analgesia de este paciente. Dolor severo es una prioridad 2, dolor moderado una prioridad 3, y un paciente que viene sin dolor o con dolor leve va a ser una prioridad 4. Veamos ahora acerca de la hidratación de nuestro paciente. Es importante, nuevamente menciono, utilizar en el triaje escalas que sean muy sencillas de realizar, ¿no? Esta es una escala de valoración clínica de hidratación, solamente tiene 4 criterios a evaluar. Tenemos la apariencia, si es normal, o puede llegar a que tengamos un paciente somnoliento, hipotónico, sudoroso, comatoso incluso. Cómo están los ojos de nuestros pacientes, si están normales, si están ligeramente hundidos o están muy hundidos. Cómo son las mucosas, si las mucosas están húmedas, pastosas, secas. Muchas veces en esta parte de valorar la humedad de las mucosas, también lo hacemos muy a la ligera, ¿no? A ver, mi amor, saca la lengua, niñito, saca la lengua. Sacan la lengua, a veces miramos, por ahí tienen una salivita, creo, ¿no? Pero nos damos cuenta que esa saliva es pastosa, ¿no? Entonces ahí hay que prestar atención a eso. Las lágrimas, si están presentes, si están disminuidas o están ausentes. ¿Cómo lo valoramos al paciente? Si el paciente no está deshidratado o si tiene una gradación entre 1 a 4 es una deshidratación leve y tiene de 5 a 8 es una deshidratación moderada. ¿Cómo priorizamos según el grado de hidratación? Un paciente que tenga signos de deshidratación severa va a ser una prioridad 2. De deshidratación moderada va a ser una prioridad 3 y que no está deshidratado es una prioridad 4. Como mencionó la doctora Nivin, es importante valorar cuál ha sido el motivo por el cual nuestro niño está deshidratado. Porque puede que en la primera intención venga con una historia de diarreas, sí hizo 3 diarreas, y de repente está una deshidratación muy leve, pero mientras espera la atención, se le trío de repente en una prioridad 4, hace una diarrea abundante o un vómito y el paciente va a cambiar la prioridad. Tenemos que estar atentos. ¿Cuál es el motivo? Para ver en la reevaluación qué es lo que tenemos que estar observando para ver si este paciente amerita o no un cambio de prioridad. Reiterar lo que mencionó la doctora Nivin, en el mecanismo de lesión traumática de alto riesgo, en un accidente automovilístico, si hubo expulsión, vuelco, el tiempo de extricación mayor de 20 minutos, muerte de un acompañante, velocidad de impacto con o sin cinturón de seguridad, con cinturón de seguridad a 40 kilómetros por hora y sin cinturón de seguridad a 60, con cinturón a 60 y sin cinturón a 40. Peatón o ciclista atropellado, si hay un accidente en moto que el impacto haya sido de más de 30 kilómetros por hora. Tener en cuenta la altura de la caída según la edad. En menores de 2 años, una caída de una altura de 90 centímetros a más ya es un mecanismo de lesión de alto riesgo. Y en pacientes mayores de 2 años, una altura de 1.5 centímetros. Si en el rescate inicial nuestro paciente tuvo un Glasgow menor de 9,
Por más que cualquiera de estos pacientes, con este mecanismo puede llegar el paciente estable caminando, nos ha pasado, llegan pacientes estables, pero en el momento que le hacemos el interrogatorio nos manifiesta algún de ese tipo de mecanismo de lesión que es de alto riesgo, nuestro paciente, por más que esté estable, pasa a ser una prioridad 2. Continuando con traumatismos, un paciente que llega con una contusión leve va a ser una prioridad 5. Es el paciente de manejo ambulatorio, ¿no? Cuando tiene un traumatismo de extremidad simple, ¿qué me refiero? De repente, sí, ese paciente se cayó, hay una sospecha de fractura, pero no veo ningún tipo de deformidad, es una prioridad 4, solo por el hecho del traumatismo. Recordemos que estos casos también vienen asociados a dolor, ¿no? Ahí la prioridad podría variar, acá solamente estoy hablando del mecanismo de trauma como tal. Si el paciente viene con un traumatismo de extremidad más deformidad, va a ser una prioridad 3. Si viene con una fractura abierta o un compromiso neurovascular, la prioridad sería una prioridad 2. Quemaduras, ¿no? Los pacientes quemados de por sí también van a tener su prioridad por el simple hecho de la quemadura, ¿no? Un paciente con una quemadura mayor al 20% de la superficie corporal va a ser una prioridad 1. Si esta quemadura varía entre el 11 al 20% de la superficie corporal, o es en el rostro, en los genitales, o es circunferencial en extremidades, porque podría producir un síndrome compartimental, es una quemadura eléctrica o una quemadura química, estos pacientes vienen a ser prioridad 2. Aquellos pacientes con quemadura superficial en la superficie corporal de menos del 10% va a ser una prioridad 3. Una quemadura leve de extensión mínima, una prioridad 4, y una quemadura superficial, una prioridad 5. Nuevamente, esto es solo por el motivo quemadura. Recordemos que las quemaduras más superficiales son aquellas quemaduras más dolorosas. Entonces, por el dolor, el paciente podría hacer una prioridad diferente. Hay que valorar en conjunto y hacer unidad clínica al momento de categorizar a nuestros pacientes. Acá quiero presentarles, en nuestro manual de triaje que hemos elaborado, hemos identificado y hemos clasificado de acuerdo a los órganos y sistemas motivos de consulta como para poder identificarlos con mayor rapidez, ¿no? Les voy a mencionar algunos porque si no nos faltaría el tiempo. Y tenemos los más frecuentes, por ejemplo, a nivel respiratorio, una prioridad 1, que sabemos casi para todos, la prioridad 1 no va a ser difícil de identificarla, el paro respiratorio, o cuando tenemos un compromiso severo de la vía aérea, dificultad respiratoria severa, obstrucción por cuerpo extraño, inhalación de gases tóxicos cuando el paciente está inconsciente o quemadura con injuria inhalatoria. Por ejemplo, prioridades 3, prioridades 4, que son las que más nos llegan a la emergencia, dificultad respiratoria entre leve a moderada, con una saturación entre 91 a 94%, cuando hay aspiración de cuerpo extraño sin distrés respiratorio, cuando tiene un exterior moderado en reposo, inhalación de sustancia tóxica sin distrés respiratorio. Una prioridad 5, por ejemplo, una congestión nasal, o el paciente viene con secreción nasal, ¿no? Los resfríos comunes. A nivel circulatorio, prioridad 1 tenemos parada cardíaca, hipoperfusión severa, hemorragia masiva. Una prioridad 2, tenemos taquicardia o bradicardia en más de 2 desviaciones estándar, lo que estábamos mencionando en el cuadro que les mostramos previamente. Shock descompensado, dolor precordial con alteración de las funciones vitales y signos de deshidratación severa, ¿no? Podemos tener acá, por ejemplo, también una prioridad 3, taquicardia sin repercusión hemodinámica, oliguria, taquicardia o bradicardia mayor de una desviación estándar, ¿no? Lo que les habíamos mencionado en el cuadro anterior. Hay varias preguntas, por favor, a los moderadores tener atentos para poder luego, al finalizar, responderlos. Y esto es lo que rápidamente les voy a mencionar, como les dije. Neurológico también lo hablamos en parte en diapositivas anteriores. Paciente inconsciente es una prioridad 1, convulsiones continuas activas es una prioridad 1,
cualquier alteración del nivel de conciencia. Recuerden, prioridad 2, cualquier alteración del nivel de conciencia. Una prioridad 3, una pérdida de conciencia previa, pero cuando ya no llega con nosotros, el paciente está asintomático con funciones vitales normales. Convulsión en las últimas 6 horas, pero llega alerta, despierta. Una prioridad 5, un paciente alerta, ¿no? A ver, sigamos. En digestivo, de por sí solo, el aparato digestivo, sin asociación a otros sistemas, no nos va a dar una prioridad 1. Sino vamos a tener prioridades 2, como son hematemesis activa, rectorragia activa, todo lo que son sangrados digestivos, ¿no? Activos. Dolor abdominal severo. Y acá asociaciones, ¿no? Disfagia con síntomas respiratorios, disfagia con sospecha de cuerpo extraño, diarrea con deshidratación severa. Y así, ¿no? Quiero mostrarles acá de repente cosas que son muy frecuentes en los pacientes oncohematológicos. Recordemos, niño con cáncer y con fiebre siempre va a ser una prioridad 2. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque ese paciente podría estar neutropénico, ese paciente podría estar haciendo una sepsis, y la idea es que pueda recibir su medicación, su antibiótico-terapia dentro de la primera hora, ¿no? Luego de, obviamente, de valorarlo correctamente, pero siempre va a ser una prioridad 2. Con respecto a piel, acá básicamente hablamos del tema de las quemaduras, que ya lo vimos. Angioedema con compromiso de la vía aérea, real o potencial, va a ser una prioridad 2. A ver, prioridades 4, por ejemplo, que nos llegan mucho y a veces son motivos de consulta frecuente de los padres, pero que en realidad, si nosotros tenemos el conocimiento, vamos a explicarles y vamos a indicarles que pueden esperar, ¿no? Una herida simple superficial de menos de 10 centímetros es una prioridad 4. Una mordedura de animal o humano con una lesión pequeña va a ser una prioridad 4. Una reacción alérgica que es frecuente, ¿no? Localizada, sin edemas ni compromiso de la vía aérea, es una prioridad 4. Una prioridad 3, tenemos picaduras en niños que tengan hipersensibilidad, ¿no? Menciono las causas más frecuentes de consulta. Otorrino, a veces muchos pacientes llegan con cuerpo extraño en oído, ¿no? Cuerpo extraño en oído, una prioridad 4. Epístasis no activa, a veces uno, mi hijito tuvo sangrado de la nariz en el colegio, me llamaron y lo traje, ¿no? Una epístasis no activa con funciones vitales normales es una prioridad 4. Otorragia, otorrea no traumática, también prioridad 4. Otalgia leve, prioridad 4. Hemorragia no activa postquirúrgica, también es una prioridad 4. Una prioridad 2 puede ser un paciente con cuerpo extraño que tenga dificultad respiratoria, epístasis activa no controlada, la otorragia o otorrea posterior a un trauma craneal o un trauma facial, la otalgia severa por el dolor, recordemos, una prioridad 2, y una hemorragia activa incontrolable postquirúrgica también es una prioridad 2. En oftalmológico, lo que me gustaría que se queden es con eso, ¿no? Que puede ser frecuente. Una herida penetrante con compromiso del globo ocular va a ser una prioridad 2, así nuestro paciente venga estable, porque generalmente no va a haber inestabilidad hemodinámica, pero ya es un trauma penetrante en ojo, es una prioridad 2. También es frecuente que tengamos pacientes que vengan súbitamente con amaurosis, ¿no? Tenemos neuritis óptica, también es relativamente frecuente, también son prioridades 2. Cuerpo extraño con dolor severo, prioridad 2. Las quemaduras químicas son prioridades 3. Aumento del volumen ocular con fiebre, inflamación con dificultad para la apertura ocular, prioridad 3. Y sin dificultad para la apertura ocular es una prioridad 4. Ojo rojo sin molestias, prioridad 5, ¿no? Manejo ambulatorio. Geniturinario, las metrorragias severas, sangrado vaginal incontrolable, prioridades 2, dolor testicular severo. Tenemos que tener mucha atención a aquellos pacientes que vienen con dolor testicular. Hay que también observarlo, ver, porque a veces viene con dolor testicular,
esperamos, generalmente esos pacientes son evaluados en un tópico de cirugía en el caso de los establecimientos que lo tengan, pero no vimos más allá del paciente. Recordemos, el triaje no solamente es escuchar, sino también es ver. Es importante revisar, ver cómo está el testículo, porque puede ser que el paciente, incluso la mamá refiere, tenía mucho dolor y luego llegó y el dolor desapareció. Vemos el testículo, está o muy inflamado o ya está morado y probablemente el tiempo de espera vaya a hacer que ese niño pierda ese testículo, ¿no? Hay que también ver, no solamente estar atentos a lo que nos dicen que tiene el dolor, sino hay que observarlo. La oligoanuria mayor a 24 horas va a ser una prioridad 2, la mayor a 8 horas una prioridad 3 y la menor a 8 horas una prioridad 8. Acá estamos hablando, recordemos, por temas, signos específicos. Hay que hacer nuevamente asociación clínica de los pacientes. La fiebre. Creo que la fiebre para todos va a ser el motivo más frecuente en la emergencia pediátrica. Acá sí me voy a detener un poco para hablar de cada una de las prioridades. La fiebre de por sí nunca es una prioridad 1. ¿Ya? Entonces, vamos a valorarla correctamente. Cuando una fiebre es una prioridad 2, en aquellos pacientes lactantes menores de 3 meses. Recordemos, también se lo mencionamos, ¿no? Todo lactante menor de 3 meses, poner mucha atención en este grupo etario porque tienen alto riesgo de descompensación. Entonces, un paciente con fiebre, lactante menor, entre más de 38 grados centígrados o hipotermia, menor de 36 grados centígrados, es una prioridad 2. Todo paciente inmunocomprometido a cualquier edad, igual con temperatura mayor de 38 grados centígrados o menor de 36 grados, es una prioridad 2. Aquel lactante mayor de 3 meses, pero con una temperatura mayor de 38.5, pero que luce mal. Aquel paciente con fiebre, trastorno del sensorio, a cualquier edad, con fiebre, con petequias y signos meningios, a cualquier edad, es una prioridad 2. Y ahora que estamos en verano, tener especial atención en aquellos pacientes con temperatura mayor a 40 grados centígrados que han estado expuestos a calor o ejercicio físico intenso. Ellos también vienen a ser una prioridad 2. Recordemos el golpe de calor. ¿Cuándo es una prioridad 3? Un paciente, cualquier edad, con una apariencia general mala y un rash dérmico febril. Acá nos vamos, casi la mayoría de pacientes febriles van a estar en esta prioridad 4. ¿No? Paciente mayor de 3 años con temperatura mayor de 38.5 grados que luce bien. Entonces, recordemos, estos pacientes son prioridad 4. No nos desesperemos, a veces nos desesperamos más por la presión que tenemos de los familiares, ¿no? Vienen muchos niños de 8, 10 años, la mamá dice, mi niño tiene 39 grados de temperatura, le acabo de tomar en mi casa, vaya a convulsionar. Entonces nosotros ya con el conocimiento debemos decirle, sí, podemos intervenir, podemos ir dándole su paracetamol, pero decirle que puede esperar para la atención, ¿no? Y obviamente un paciente con fiebre no va a ser prioridad 5, ¿no? Hay que manejar igual la fiebre. Ya hablamos del dolor y quiero hablar un poco acerca del paciente con abuso o maltrato. Si tenemos alguna sospecha de abuso, porque nos pueden llegar pacientes con sospecha de abuso, dentro de las primeras 24 horas de haber ocurrido, ese paciente es una prioridad 3, debemos intervenir. ¿Ya? Si este paciente viene con historia o signos de violencia familiar, también debemos considerarlo como al menos una prioridad 4. Recordemos, estos pacientes debemos al menos iniciar la pesquisa, ¿no? No podemos enviar al victimario, a la víctima con su victimario. Entonces, prestemos especial importancia en este punto. El trauma también ya lo vimos. Y acá también le hemos denominado nosotros misceláneas, ¿no? Porque no entran específicamente en algún
tema, ¿no? Por ejemplo, paciente con anafilaxias es una prioridad 1, paciente con crisis hipóxica también, el paciente con shock séptico, el paciente diabético con alteración del nivel de conciencia también es una prioridad 1, el paciente con hipotermia severa y alteración grave del sistema nervioso central, estos son pacientes con prioridad 1. Las intoxicaciones, ¿no? Hay que valorar muy bien y preguntar y sacarse nuestros cálculos de cuánto, por ejemplo, he recibido de paracetamol o de ibuprofeno, ¿no? Si mi paciente recibió más de 100 miligramos kilo, o cualquier ingesta de otro fármaco cáustico o, que sea tóxico, el paciente va a ser una prioridad 2. Pero si recibió menos de 100 miligramos kilo de paracetamol o ibuprofeno, va a ser una prioridad 3. La hipotermia moderada con signos neurológicos va a ser una prioridad 2, la hipotermia leve una prioridad 3. También es importante, lo quisimos poner nosotros en este cuadro porque es algo que tenemos frecuentemente en nuestro servicio y probablemente en muchas de las emergencias a nivel nacional, porque tenemos muchos pacientes con discapacidad con uso de sondas, ya sea de alimentación o sondas vesicales, ¿no? El retiro accidental de cualquiera de estas va a ser una prioridad 4. En estos casos no podemos mandar al paciente de manera ambulatoria, a menos que nuestro establecimiento tenga el mecanismo de que estos pacientes sean atendidos a la brevedad en la parte ambulatoria cuando llegan, ¿no? En nuestro caso no es así, entonces nosotros a estos pacientes los atendemos en la emergencia como prioridad 4, porque dependen de ello para su alimentación o para evacuar la orina, ¿no? Entonces, colegas, participantes, lo que nosotros queremos con estas presentaciones es recordar que el triaje es el proceso más importante en una emergencia, que el personal debe ser el más capacitado y que nos vayamos solo con esa frase, ¿no? El triaje salva vidas. Si recordamos eso, de verdad que nosotros vamos a sentirnos que esta ponencia ha sido fructífera. Muchas gracias. Ahora, doctores, queremos pasar rápidamente. La semana pasada nos pedían si podíamos presentar unos casitos. Vamos a rápidamente, para ganar del tiempo, voy a salir de esta presentación. Sé que hay muchas preguntas. Al final vamos a hacer las preguntas porque si no, no nos va a dar tiempo de hacer los casitos. Ahora sí, por favor, queremos que puedan interactuar con nosotros a través del chat, porque les vamos a presentar algunos casitos para que ustedes nos puedan responder algunas preguntas y hacer la categorización de los pacientes. A ver, estimados participantes, vean por favor este video. ¿Sí están viendo el video? ¿Me pueden responder, por favor? ¿Se ve? A ver. Sí, sí se ve. Nuevamente voy a poner, vean bien por favor este pacientito. Ya. No sé, ¿qué opinan en la audiencia sobre este paciente? ¿Cuántos lados piensan, o para ustedes, cuántos lados del triángulo están alterados o no tienen ningún lado del triángulo alterado? Por acá, por el chat, mencionan un lado, prioridad 3, otros mencionan 2, uno menciona acá 2 lados, respiración y apariencia. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a continuar. Ya vamos a...
A ver, vamos a ver. Este es un pacientito varón de 6 años que desde hace 3 días la madre refiere que viene con tos, rinorrea y el día de hoy presenta dificultad respiratoria, ¿no? Acá podemos ver nuestra S, ¿no? Signos y síntomas, tos, rinorrea. Y el día de hoy dificultad respiratoria. Tiene como antecedentes previos episodios de nebulización y la mamita tiene asma. Entonces vamos a continuar, vamos a hacer el caso rápido en aras del tiempo, porque eso, el tema del triaje es un tema que deberíamos hacerlo y que ya luego le vamos a comentar sobre nuestro taller de triaje, pero que tiene por lo menos 2 días para realizar este cursito de triaje, ¿no? Entonces veamos cómo está, por ahí mencionaban qué lados estaban alterados. ¿Cuántos lados del triángulo están alterados? Por ahí creo que decían 1, otros decían 2, ¿no? ¿Y qué lados eran? Mencionaban la apariencia y mencionaban también el lado respiratorio. ¿Algo más? Entonces vemos. ¿Qué hacemos primero? Nuestro triángulo de evaluación pediátrica, nuestra evaluación inicial a través de nuestro triángulo de evaluación pediátrica de manera paralela, el ambiente seguro y el tamizaje de enfermedades infecciosas. En este caso, nuestro pacientito tenía previo rinorrea, tos, ¿no es cierto? El lado de la apariencia, en este caso probablemente la imagen no nos ayude mucho, pero era un paciente que sí tenía una buena apariencia. Recordemos que la apariencia nos va a valorar el estado neurológico. El paciente estaba atento, alerta al examinador, ¿no? Pero sí, bueno, también les menciono porque la imagen probablemente no se pueda ver, estaba ciertamente un poco, tenía dificultad respiratoria, tenía tirajes y estaba con un poco de palidez. A veces las imágenes no se ven muy bien. Entonces, si este paciente tiene 2 lados del triángulo alterado, ¿qué hago? ¿Continúo con mi sistemática? ¿Qué sigue después de esto? En el chat, por favor, ya pueden categorizarlo o necesitan algo más para categorizar a esa paciente. En el chat reportan, es una prioridad 2, voy administrando tratamiento. Van interviniendo. Muy bien. A ver. Bueno, mi triángulo es un triángulo alterado. Y ya como tengo 2 lados alterados, lo que tengo que hacer es inmediatamente, puedo categorizar una prioridad 2 efectivamente, y en el caso de una prioridad 2, de manera paralela, lo llevo al lugar de intervención, que es el área de observación. ¿En cuánto tiempo debe atenderse este paciente prioridad 2? Responden los participantes 10 minutos. Prioridad 2, En un intervengo tiempo en no 10 mayor, minutos. De 10 minutos. a ver, en un tiempo no mayor de 10 minutos y voy interviniendo, ¿no? En este caso, la intervención inicial, ¿cuál sería? La oxigenoterapia. Y de manera paralela voy continuando con mi sistemática del triaje. Este paciente, ¿en cuánto tiempo lo revalúo? Bueno, acá les ya hago la sistemática del triaje. Vemos con lo que mencionamos, ¿no? Tos, dificultad respiratoria, eran signos y síntomas, no tenía alergias, no había recibido medicación previa, tenía antecedentes de broncoespasmo, había comido la noche anterior y no tenía ningún evento asociado. La frecuencia cardíaca tiene 116, respiratoria 30, satura 91%, temperatura 37 grados centígrados, está alerta, no tiene dolor, no hay ninguna comorbilidad y no viene por ningún mecanismo de lesión traumática, ¿no? Ahí hemos ya completado de manera paralela nuestra sistemática con la intervención inicial. ¿En cuánto tiempo mencionaron que lo revaluábamos? Ponen en el chat 15 minutos. Otros opinan que luego de colocar el oxígeno lo revalúo. Recordemos que nuestro pacientito efectivamente es una prioridad 2, según lo mencionado, debe tener una revaluación en unos 15 minutos. ¿Cuánto debió durarnos toda nuestra sistemática de triaje? No más de 5 minutos, ¿no? En 3 a 5 minutos, si se han dado cuenta, ustedes lo han categorizado casi inmediatamente apenas llegó el paciente. Entonces, ahora vamos a ver
Muy bien, vamos a ver un segundo casito. ¿Alguien nos podría decir? Recordemos, más participantes, que para efectos de aprendizaje y un poco de poder seguir la sistemática, por aquí nos mencionaban, Tailín, por ejemplo, nos decía deshidratación grave, ¿no? Y Jeff bien decía que entiendo que su triángulo de evaluación pediátrica en la apariencia está alterado, el sistema nervioso alterado, mencionan, ¿no? Esmeralda dice 3 lados alterados. Efectivamente, les vamos a agradecer que empecemos en orden, ¿no? O sea, pensemos en la sistemática como el paso 1, ¿no? El paso 1 era la evaluación inicial y en ese sentido, en la evaluación inicial utilizábamos el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Elizabeth menciona 3 lados, Angélica menciona 4, pero solo tenemos 3 lados en un triángulo de evaluación pediátrica, se les fue un numerito. Mencionan otros 2 lados, apariencia y circulatorio. Apariencia y circulatorio. Antonio dice deshidratado, irritable, llora sin lágrimas. Él ha rescatado los signos y síntomas, ¿no? Giovanna dice 3 parámetros. Jeff se lanzó a decir que es una prioridad 1. Cecilia dice apariencia alterada. Sí, Angélica, no te preocupes, entendimos que eran 3 lados, tranquila. Giovanna menciona prioridad 1, Yulisa 3 lados, 2 lados apariencia y circulatorio, Sadelín, Elizabeth 3 lados, Angélica dice es una prioridad 1, Margarita dice 3, niño deshidratación, mala apariencia, Luis Fernando dice 3 parámetros, Anel prioridad 1. Muy bien, qué bueno, nos alegra mucho, sigan mencionándolo, ¿sí? Prioridad 1, 3 parámetros, entendemos que se hace referencia a 3 lados. Luis Fernando se lanza a dar una intervención, dice que hay que bolear. Frías nos habla de prioridad 1, Denis dice prioridad 2, Humberto 3 lados, deshidratación severa prioridad 1, Luis 3 lados, Tailín 3 lados con prioridad 2, es para traje Tailín, Ana Maritza 3 lados. Bueno, excelente, excelente. Todos en realidad tienen digamos, han rescatado el hecho de un poco lo que queremos hacer en esta sistemática, ¿no? Hemos visto o vemos que efectivamente este paciente, su triángulo, ¿cómo está? La traducción de la alteración del triángulo, la respuesta a la pregunta es ¿está alterado o está normal o estable? En este caso es un triángulo que está alterado, ¿no? Ya con la sola imagen nos damos cuenta que este paciente es una prioridad 1. Pregunta para el auditorio tan atento y tan participativo. Este paciente, ¿seguimos la sistemática? ¿No seguimos? ¿Qué hacemos? Estamos en el paso 1, evaluación inicial, los primeros segundos en los que hemos escuchado y visto al paciente. Intervenir, shock trauma dicen, tratar. Elizabeth dice, no seguimos la sistemática. ¿Qué hacemos, Elizabeth, si no seguimos la sistemática? Angélica dice, hay que hacer el ABCD. Giovanna dice, intervenimos. Adeline, intervención mientras seguimos sistemática. Excelente, Pamela. Sí, así es, Elizabeth, requiere acción inmediata. Y Juan Manuel dice que la intervención que tendríamos que hacer es hidratación. Intervenimos. Pasamos de frente, shock trauma, dice Sandra. Pati dice, intervenimos. Efectivamente, este paciente vemos a claras luces que tiene el triángulo de evaluación alterado, ¿no? Y entonces lo pasamos a shock trauma. Entonces ya estamos en shock trauma y estamos haciendo de manera paralela las intervenciones. Vamos a enterarnos un poquito de qué se trata. Se trata de un varón de 10 meses que tiene como antecedentes ilestomizado desde los 3 meses. La madre está preocupada porque llora y se agita. Y dice que el día previo, desde el día previo, pero ahora ya no se calma con nada y lacta poco,
Hace 2 días está con congestión nasal, deposiciones líquidas, vómitos y fiebre. Esa es la historia que nos trae este paciente, ¿no? Hemos estado haciendo la evaluación y la intervención con lo que más o menos ustedes han mencionado y la mamá nos ha relatado lo que les comento. Entonces, la siguiente, doctora Portilla. Entonces, vamos a nuestra sistemática, ¿no? Entonces, hemos hecho todos el paso 1, nuestro triángulo de evaluación, 3 lados alterados. Claramente, este paciente tiene la apariencia alterada, está con trabajo respiratorio y además tiene la circulación cutánea, no está pálido, tiene signos de deshidratación, ¿sí? La siguiente, doctora Portilla. Y efectivamente este paciente es, por el triángulo, es una prioridad 1. Y este paciente, como ustedes bien lo han mencionado, ¿a dónde tendría que ir? La atención inmediata en shock trauma, como ustedes también lo han mencionado. Y de manera paralela, como decía Joana, mientras seguimos la sistemática, intervenimos con vía, hidratación y oxígeno. La estabilización. Efectivamente, prioridad 1, pasa shock trauma, la atención es, ¿cómo es la atención? Inmediata, ¿no? Y la reevaluación es continua, ¿no? Paciente como prioridad 1 se encuentra ya en shock trauma y allí vamos rescatando. Miren ustedes que es un paciente que ha tenido deposiciones líquidas, vómitos y fiebre. Es un paciente que no tiene alergias, que la mamá le está dando clenbuterol e ibuprofeno, tiene ileostomía, hace 2 horas ha lactado con poca cantidad y se le encuentra febril, con frecuencia cardíaca 150, respiratoria 38, saturando 98, ¿no? Vemos que responde a la voz y no ha habido mecanismo de lesiones ni hay displasias sanguíneas y está, como vemos, con signos de deshidratación severa, como ustedes bien lo han mencionado. Entonces, ese paciente que es una prioridad 1, que ya está en shock trauma, vamos interviniendo, ¿no? Como también lo ha mencionado, ponemos un acceso vascular, vamos hidratando. Oxigenoterapia podría ser, sin embargo, vemos que esta taquipnea que tiene este paciente, esta dificultad que tiene este paciente está en relación más a un mecanismo de compensación por la alteración que ha tenido por la deshidratación, ¿no? Entonces, este es un paciente que fácilmente, si ustedes se dan cuenta, como mencionaba la doctora Portilla, no se han demorado ni 2 minutos, creo, en identificar que este paciente es una prioridad 1. Si nosotros tenemos en nuestra mente que siendo una prioridad 1, lo que tenemos que hacer con esa prioridad 1, con toda seguridad, la categorización de los pacientes cumple su función, el proceso de triaje, que es la de atención de aquel paciente grave primero y antes que los demás, ¿no? Con el objetivo de salvar su vida. Entonces, la prioridad 1 como que es medio sencilla, ¿no? Entre comillas, ¿no? Prioridad 1, prioridad 2, medio sencilla, ¿no? Con las prioridades 3, las prioridades 4 es con las que quizá podríamos tener alguna duda. Pero bien, entonces hemos mostrado un paciente, el previo, ¿no? Que tenía una prioridad 2, este es un paciente prioridad 3, y en aras del tiempo, la doctora Portilla va a continuar con un casito más, y les pedimos que sigan con el entusiasmo de participar a través del chat, por favor. Quería dar una aportación acá para el foro. Tenemos que ubicarnos bien acá en dos equipos de trabajo bien claros, ¿no? Hay una persona que hace el triaje, que cuando identifica que es una prioridad 1, va a trasladar su paciente a la sala de shock trauma y lo va a entregar al equipo de shock trauma, ¿no? De repente, hasta que lleven al equipo, ya hace la intervención, ¿no? De ir poniendo un oxígeno si es necesario o hidratación en el caso acceso, pero una vez que ya el equipo de shock trauma se hace cargo del paciente, el personal de triaje, el personal que ustedes designen, continúa con su temática, termina su triaje y tiene que regresar a su área de triaje para continuar triando a los otros pacientes y deja el equipo de shock trauma a cargo de este paciente. Entonces tienen que diferenciar que hay un equipo, dependiendo de la realidad de cada establecimiento de salud, ¿no? Si en su establecimiento de salud tienen un equipo, una persona asignada para triaje y un equipo designado para shock trauma, entonces se lo entrega al paciente con las intervenciones iniciales hasta que ellos estén totalmente a cargo del paciente y luego termina de llenar su formato, el que tengan ustedes, ya sea electrónico o la mayor parte físico,
y retorna su triaje, ¿no? Entonces hay que diferenciar bien esos dos equipos de trabajo que dependiendo de la realidad del establecimiento de salud pudiera ser así, ¿no? Gracias. Así es, importante acotación de la doctora Arias, ¿no? Es importante. A veces somos todo en algún establecimiento, pero cuando tenemos la capacidad de tener personal diferenciado, que es lo ideal en cada lugar, pues hay que hacerlo de esa manera, en beneficio de aquellos otros pacientes que están a la espera también, ¿no? Pasamos al siguiente, doctora Portilla. Ya. Vamos a pasar al siguiente casito. Vamos a ver este casito nuevamente. Atentos al videito, por favor. A ver, acá estamos viendo en el chat. Hacemos nuestra sistemática. ¿Qué les parece cómo está el triángulo de evaluación pediátrica? Acá me ponen ninguno, prioridad 4, en ningún lado, luz estable. ¿Qué más tenemos? Prioridad 3, aparentemente no tiene compromiso respiratorio, en ningún lado. Prioridad 4, prioridad 3, sin alteración, triángulo estable. Estable. Creo que todos coincidimos en que nuestro paciente tiene un triángulo de evaluación pediátrica estable, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, luego de ver que nuestro triángulo está estable, ¿qué hacemos con este paciente? Continuamos nuestra sistemática, intervenimos, ya le asignamos la prioridad, ¿dónde lo derivamos? Prioridad 3, prioridad 4, prioridad 5. A ver, no tiene lados alterados, estable. Continuamos de evaluación y modificadores con otorrino, mencionan acá. Recordemos que estamos en un servicio de emergencia y en un triaje. ¿Qué hacemos? Probablemente en los servicios de emergencia, no en todos, vamos a mandarlos inmediatamente a otorrino, ¿no es cierto? Por acá mencionan tópico de cirugía para que lo evalúen el otorrino de RT. Asignamos prioridad 4, requiere consulta ambulatoria con otorrino, damos signos de alarma. Cirugía, a ver, vamos a continuar en aras del tiempo. Seguimos. Entonces, vemos, entonces, acá creo que todos hemos coincidido. Vamos a avanzar. Ya. Todos hemos coincidido en que nuestro triángulo de evaluación pediátrica es un triángulo estable, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos da la posibilidad de continuar nuestra sistemática con nuestra evaluación subjetiva, en lo que vemos que también el motivo de consulta, acá lo principal es el motivo de consulta, que es el cuerpo extraño en fosas nasales, ¿no es cierto? Vamos a continuar con la evaluación objetiva, y acá tenemos las funciones vitales, una frecuencia cardíaca en 112, respiratoria en 24, todo está normal, está alerta, todo ok en esta parte. Entonces ya estamos listos para categorizar
Entonces, mi triángulo es estable por triángulo de evaluación pediátrica, según lo que vimos en el algoritmo, era un paciente que tenía una prioridad o 4 o 5, ¿no es cierto? Todos estamos de acuerdo ahí, por ahí mencionaban una prioridad 3, pero recordemos un paciente con un triángulo estable y sin ningún modificador alterado, va a ser una prioridad o 4 o 5. Veo que han levantado la mano algunos participantes. Al final vamos a darle pase, por favor, para completar en aras del tiempo. Y a ver si hay alguna respuesta. Consulta externa con otorrino. ¿En cuánto tiempo sería la atención de este paciente? Va a depender, ¿no? Porque si yo consulta externa con otorrino, este es un paciente prioridad extraer la otra verjita, prioridad 4. Entonces recordemos que este paciente por triángulo va a ser una prioridad 4 o una prioridad 5. Entonces ya estamos listos para categorizar a este paciente. ¿Será 4 o será 5? Es una prioridad 4. ¿Ya? Muy bien, mencionaron prioridad 4, evaluación en el tópico de cirugía o evaluación en el tópico que hay en el establecimiento donde ustedes estén trabajando. Probablemente no hay un tópico de cirugía, de repente sea un establecimiento de primer nivel de atención, pero acá prioridad 4 porque ese paciente sí requiere ser visto. Por más que veamos que es un paciente con un triángulo de evaluación pediátrica estable, los modificadores no estén alterados, no lo puedo categorizar como prioridad 5. ¿Por qué? Porque este paciente, su motivo de consulta es un cuerpo extraño en fosas nasales. ¿Qué puede ocurrir ahí? Ese paciente puede tener riesgo de aspiración de cuerpo extraño. Entonces, este paciente sí, de todas maneras, debo verlo. De saque del triaje no puedo decirle prioridad 5, señora, vaya a control por consulta externa de otorrino. Tengo que evaluarlo y tengo que ver cuál es el riesgo de este paciente para cuál es el riesgo que tiene por este tipo de motivo de consulta. O sea, sí requiere atención en nuestra emergencia, pero es una prioridad 4. ¿Dónde lo voy a evaluar? Mencionaron muy bien en un tópico. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo de atención mencionaron? ¿O no me mencionaron? A ver. ¿Hasta cuánto tiempo? 60 minutos menciona. Sí, muy bien, 60 minutos. Ay, no puedo pasar. 60 minutos. ¿Requiere alguna intervención inicial ese paciente? Ninguna. Ay. ¿Y en cuánto tiempo lo reevalúo? Igual, ¿no? En 60 minutos. Con este casito hemos querido adentrarlos, son esos casos, adentrarlos en ese tema tan, para nosotros es un tema muy apasionante, el tema del triaje, consideramos y esperamos que ustedes también lo consideren ahora, es lo más importante de un servicio de emergencia. Con un adecuado triaje, como lo mencioné en la última diapositiva, salva vidas, porque nos va a permitir darle atención al paciente de manera oportuna y justa, darle atención que le corresponde a cada uno de los pacientes. Entonces, participantes, estamos abiertos para sus preguntas y muchas gracias por permanecer conectados a pesar de que ya nos hemos pasado bastante tiempo. Doctora Nivin, nos dejaron una pregunta para usted. Nos dicen, en provincias tenemos escaso personal y el triaje lo realiza una enfermera o un técnico. Dígame, ¿hay algún esquema abreviado para ello? ¿Cuál es su recomendación? Su audio, doctora Nivin. Perdón, disculpen. Sí, Mauro, leí tu pregunta y estaba esperando el momento de responderte. Mira, efectivamente, ¿no? En provincias o en establecimientos de primer nivel de atención, tenemos, incluso nos pasa en algunas temporadas a todos los que alguna vez trabajamos en las emergencias o en los hospitales, que tenemos gerencia de personal. Pero dada la importancia de lo que significa el triaje, siempre, siempre no debe faltar un personal que esté en triaje. Un personal de salud, ¿ok? Un personal de salud. Si bien nosotros hemos mencionado que podría revisarlo el médico o la enfermera, ojo, tú mencionas que tienes enfermeras, perfecto. También hemos mencionado que aquellas personas como las enfermeras tienen un perfil de formación
que las condiciona a tener también un mejor perfil para realizar el triaje, pero siempre y cuando tenga una preparación previa en él. Un personal técnico podría hacer triaje, eventualmente en algunos establecimientos donde no contamos con otro personal, sí podría hacerlo, pero otra vez sería un personal que tiene que estar capacitado, con la capacitación básica en la realización del triaje. El esquema que nosotros hemos mencionado, que parece grande porque tiene hasta 7 pasos, es un esquema que nosotros proponemos y que es un esquema que de alguna manera no puede ser abreviado. No puede ser abreviado porque justamente cada paso cumple su función y objetivo dentro del proceso de triaje. Pero ¿sabes, Mauro, qué es lo que permite que esto se abrevie? Es el conocimiento y la repetición y la práctica y la capacitación en él. Si tú te das cuenta, hemos hecho apenas unas charlas ahora de 45 minutos cada una y todos ustedes prácticamente han hecho un triaje en menos de 3 a 5 minutos. Ojo, eso sin paciente presente, solo con imagen o con video. ¿Se imaginan el tú a tú, el estar presente frente al paciente, teniendo ese conocimiento y la práctica constante de la sistemática? Pues sin duda, Mauro, no dudes, estarían totalmente preparados para hacerlo bien y de mejor manera. Entonces lo que necesitamos es ponernos a trabajar en ello, capacitarnos y empezar a practicar y a empezar a rediseñar, a reestructurar un poco nuestros servicios y nuestro pensamiento. ¿Ok? Nuestro pensamiento en cómo tiene que llevarse la dinámica de la atención de un paciente en un servicio de emergencias o un servicio de urgencias. O sea que si en tu establecimiento hay enfermeras, excelente, lo puedes hacer con ellas sin ningún problema. Si en tu establecimiento solo está el médico y el personal técnico y el médico tiene que atender a los 100.000 pacientes, está bien trabajar en equipo, porque allí el médico o la enfermera se convertiría en parte del equipo de triaje. Y cuando el personal ya definitivo establecido para triaje, aquel personal que está con mayor capacidad se convertiría en el gestor de triaje, en el consultor de triaje, como para ayudar a resolver aquellos problemas que creen un poquito de duda. Recuerden ustedes que en el triaje hay algo que es muy importante y es la decisión del que realiza triaje, ¿ok? El criterio del personal que realiza triaje. El criterio es muy importante y el paciente siempre se va a ver beneficiado cuando nosotros realizamos una categorización para arriba más que para abajo, aunque para los otros pacientes pasa lo contrario, ¿no? Pero siempre podemos tener de ayuda a aquel otro personal que esté con mayor experiencia y capacitación para resolver estos casos. Pero siempre hay que tener una escala de triaje, un esquema de cómo realizar el triaje y los niveles de prioridad. A propósito de ello, aquí mencionaban que nosotros manejamos una escala de triaje de 5 niveles. Así es, nosotros manejamos una escala de triaje de 5 niveles, como lo hacen en otras latitudes, como se hace internacionalmente desde los años 90, escala de triaje estructurado con 5 niveles. Si bien la norma técnica contempla 4 niveles y una cosa pequeña respecto al triaje pediátrico, se está en el camino de la actualización y de que se considere también el triaje con 5 niveles de prioridad, ¿no? Gracias. Había una segunda pregunta para la doctora Grisel Portilla. Dice, Sí. A ver, Robert, ¿sí? Buenas tardes, sí. Para la doctora Grisel Portilla menciona, si el paciente está en posictal en el contexto de una convulsión febril simple, igual es prioridad 2. Gracias por la pregunta. Consideremos nuevamente que nosotros en el triaje no vamos a hacer un diagnóstico etiológico del paciente. En el triaje nosotros vamos a valorar el contexto fisiopatológico de cuál podría ser la causa que está descompensando al paciente. Entonces, a nosotros vamos a valorar cómo llega el paciente, no cuál es el diagnóstico. Efectivamente, un paciente, una convulsión febril que llega posictal, también es un paciente prioridad 2, pero recordemos que para identificar correctamente con toda seguridad que sea una convulsión febril, vamos a necesitar
más allá de los 3 a 5 minutos que nos demore el triaje. Entonces, recordemos nuevamente, en el triaje no hacemos diagnóstico etiológico del paciente, sino hacemos una valoración del estado fisiopatológico. Muchas gracias. En el chat también nos preguntan, ¿hay algún tipo de simulador que permita practicar situaciones de triaje? Mire, nosotros venimos trabajando hace algunos años en el manual de donde nosotros traemos esta propuesta de evaluación de triaje y estamos realizando algunos cursos, talleres, express comprimidos, como para que podamos cada vez más y más colegas conocer esta forma de hacer triaje. Las simulaciones, entre comillas, las hacemos a través de casos clínicos. Sí existe posibilidad de hacer simulaciones como se hace para otros temas como ventilación, etcétera. Pero justamente al finalizar esta charla vamos a compartir con ustedes esta gran oportunidad que nos han solicitado y que también lo estamos leyendo que lo están solicitando para poder llegar y poder juntos de manera presencial compartir esta forma de hacer de esta dinámica, de esta dinámica de triaje que nosotros queremos compartir. La hemos hecho ya a nivel de Lima metropolitana a través de las DIRIS y DIRESAS. Este año también las vamos a hacer y Dios mediante nos vamos también a ir a provincias. Así que gracias, por ahí nos decían en Tacna, dice que hacemos triaje y que les gustaría que podamos acompañarlos. A nosotros también nos gustaría, estamos con toda la predisposición, doctora Portilla, de que pueda hacerse realidad estas solicitudes, ¿no? Acotando un poco más, disculpe doctora Arias, mencionaban acá a veces hay un poco de dificultad con el tema de provincias, que es importante. También tenemos un curso de triaje preparado de manera virtual. Podrían contactarse con nosotros a través de los correos también para ver si tienen la necesidad. Nosotros también podríamos programar, realizar ya de manera específica para algún establecimiento, de manera virtual las capacitaciones en triaje. Estamos prestos y abiertos a compartir el conocimiento porque sabemos que esto finalmente va a ayudar a la población pediátrica de todo el país, que es nuestro fin común. Sí, bueno, creo que después de estas 2 jornadas de exposición de triaje nos ha quedado claro lo siguiente. Primero, que el triaje es un proceso necesario en una emergencia, ¿no? Porque como sabemos, salva vidas. Y si se han dado cuenta en las 2 charlas, no necesitamos mucha tecnología para hacer triaje, ¿no? Y esto poniéndonos en la realidad de todo el país, ¿no? Necesitamos básicamente personal capacitado, ¿no? Y tal vez un saturómetro. Muchas veces solo contamos con el saturómetro de DAL, que también es una opción, ¿no? Y no siempre la saturación es, bueno, es necesaria, pero no es el 100% de los casos. Entonces, creo que recursos en todo el país lo tenemos, porque básicamente es personal capacitado y equipo mínimo, ¿no? El modelo de triaje que adaptamos, nosotros con la experiencia en el instituto y el tiempo de estudio, hemos adaptado el canadiense con el español porque sabemos que es una realidad que puede adaptarse a todos los recursos que tenemos nosotros, ¿no? Y a todo el equipo, pero cada institución puede adaptar su modelo. Nosotros alcanzamos una experiencia que hemos considerado que puede ser adaptado también a nivel nacional. Entonces, es cuestión de concientizar que debe haber un modelo, una sistemática, pueden adoptar la que nosotros estamos tratando de alcanzarles, pero lo importante es que tengan la conciencia de que tiene que haber triaje, de que el triaje tiene que tener personal capacitado y los recursos son mínimos, ¿no? Gracias. Bien, agradecidos con todos. Recordemos que, como mencionó la doctora Grisel en su diapositiva, el triaje salva vidas. Necesitamos tener entusiasmos, las ganas de poder ayudar a personas que necesitan de nuestro trabajo, pues, ¿no? Y así poder ayudarlos a que reciban una atención integral. Bueno, doctora Grisel Portilla, muchísimas gracias por su ponencia. Doctora Indira Niví.
Muchísimas gracias por su ponencia. Agradecidos con todos ustedes por su participación. Les recordamos que les dejamos un link en donde deben registrar su acceso cada vez que ingresen a cada sesión durante todos los viernes que estaremos durante todo este periodo de actividades académicas. Contentos y con mucho entusiasmo de seguir trabajando para ustedes y para todos e ir rompiendo las barreras de la accesibilidad a la atención médica en nuestros pacientitos pediátricos. Damos por concluida la actividad académica del día de hoy. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Ahí les dejamos un poco la información de los próximos cursos de triaje. Está programado para marzo el segundo taller express de triaje pediátrico. Vamos a tener 2 ediciones, el 13 y 14 de marzo, la segunda edición el 24 y 25 de marzo. Está dirigido a personal médico y enfermera que trabaja en los servicios de emergencia. En esta oportunidad va a ser virtual de 8 de la mañana a 1 de la tarde en nuestro auditorio del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Les pedimos por favor estén atentos a las redes para compartir los accesos de inscripción. Recuerden que nuestros cursos son con certificación, de inscripción gratuita y de participación a las personas que quieran así hacerlos. En el caso de este curso taller serán cupos limitados, así que estén atentos por favor. Estaremos gustosos de recibirlos ahí en nuestra casa, en el instituto. Sí, Muchísimas por mi gracias. parte, agradecerles a todos su participación. La doctora Nivín creo que por error dijo virtual, no, este es un curso presencial con las fechas que ya están mencionadas y están bienvenidos y nuevamente agradecerles su participación y mencionarles nuestra disposición si algún establecimiento está interesado en algún tipo de capacitación estrictamente triaje, podrían contactarse con nosotros, que nosotros podemos valorar la agenda para poder realizar un taller expresamente para su establecimiento. Muchísimas gracias y los esperamos en la siguiente sesión el día 7 de febrero. Y recordemos que el próximo viernes, 7 de febrero, estaremos abordando la insuficiencia respiratoria aguda en el paciente pediátrico. Muchísimas gracias y hasta una próxima edición.